dónde iremos? ¿Donde la muerte no existe? Que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá para siempre. La muerte es algo realmente misterioso e inevitable. Para algunos es el fin, para otros el verdadero comienzo. En México, cada noviembre los jardines se visten de naranja y las casas abren sus puertas a aquellos que nos dejaron atrás. Esta celebración data de tiempos prehispánicos y fue celebrada por distintas culturas, como la mexica, totonaca, purépecha y otras situadas en el sur de México. Cada una con características propias de sus regiones, pero con fines parecidos, siendo una de las tradiciones más trascendentales para toda su gente, hasta sus descendientes hoy en día. Para estos pueblos, esta celebración constituyó un pilar esencial dentro de sus cosmovisiones. Dichos pueblos no interpretaban la muerte como un final, sino como una transición hacia otra etapa de la existencia, en la que su destino dependía de factores como la manera en la que una persona se comportaba en el mundo e incluso la forma en la que partía de este. Uno de sus orígenes nace de la creencia mexica sobre 4 lugares dentro del inframundo donde descansarían los muertos, los cuales son el Tlalocan, donde iban los que perdían la vida ahogados por alguna cuestión relacionada con el agua o tocados por un rayo; el Tonatiuhua, donde iban los muertos en guerra y sacrificios; el Tzinalco, donde iban los niños pequeños; y por último, el más conocido de ellos, el Mictlán, donde iban aquellos que morían de causas naturales, sin importar su rango social ni sus riquezas. Para llegar al Mictlán, el difunto debía descender por 9 regiones del inframundo, de la misma forma en que el dios Sol, Tonatiuh, descendía cada noche en el oriente. En la primera región, los difuntos debían cruzar el río Apanahuacaluía, que marcaba el límite entre el mundo de los vivos y el de los muertos, con la ayuda de Xolotl, guardián del más allá, que se encargaba de determinar si una persona era digna de cruzar o no. Los difuntos continuaban hacia el otro lado. Aquellos que en vida maltrataron a un perro eran castigados con no poder cruzar al río y no poder terminar su trayectoria, vagando a la orilla del río por siempre. El trayecto del difunto duraba 4 años, mismos en los que su cuerpo terrenal experimentaba su degradación natural. Este proceso era representado por distintos obstáculos durante su paso por las regiones previas al Mictlán. Si el difunto lograba sobrepasar todo esto, era digno de liberar su tonali, la esencia dada por las condiciones en que nació, donde haría una última reflexión sobre todo aquello que hizo en vida, y finalmente, descansaría en la residencia del señor del Mictlán. Durante los 4 años en que el difunto realizaba su trayecto, sus familiares hacían distintos rituales y ofrendas que lo ayudarían a afrontar los retos del inframundo para encontrar el descanso. Dentro de estas ofrendas resaltaba la flor de cempasúchil, que con su radiante color amarillo se asociaba con el dios Sol Tonatiuh, quien guiaba a los difuntos durante su viaje. Es por ello que en la tradición actual, los familiares hacen caminos hechos con pétalos de estas flores, y así que sus seres queridos se encuentran en los lugares de sus ofrendas gracias a su brillo y aroma. Según la cosmogonía tlaxcalteca, esta flor nació de la unión del cuerpo de Xochitl, la amada del dios Tonatiuh, y una lágrima de este derramada sobre el cuerpo sin vida de ella. Con la llegada de los españoles, el Día de Muertos cambiaría para siempre. Se convertiría en uno de los ejemplos más notables de sincretismo cultural. Por un lado, tenemos la visión católica, basada en la idea de un solo Dios, un alma y la condición del perdón de los pecados para acceder a un descanso eterno. Por el otro, tenemos la visión prehispánica politeísta, en la que se cree que en un cuerpo es donde residen las esencias de los dioses, y el descanso eterno está condicionado por distintos factores. A pesar de la conquista y la imposición religiosa que esta trajo consigo, la visión de las culturas prehispánicas sobre la muerte encontró una forma de sobrevivir dentro de la nueva religión. Por ejemplo, las iglesias se construyeron de manera en que los indígenas pudieran realizar ceremonias en el exterior e incluso realizar pequeñas peregrinaciones dentro de estas, tal y como acostumbraban con sus dioses, haciendo más amena la transición. El elemento más importante que permitió el sincretismo entre ambas tradiciones fue la fecha de celebración de ambas. La tradición prehispánica coincidía con el inicio del otoño, fechas en las que se celebraba la cosecha de los frutos de la madre tierra
como la calabaza y el maíz. Para las culturas prehispánicas, la muerte no era el fin de la existencia, sino otro capítulo en esta, y mediante el ciclo agrícola honraban la herencia de sus antepasados. Curiosamente, estas fechas coincidían con las festividades cristianas de Todos los Santos y Todos los Fieles Difuntos, celebradas el 1 y 2 de noviembre, en la que la Iglesia Católica conmemora a sus santos y a todos aquellos fieles que han perdido la vida. Esto fue aprovechado por las órdenes religiosas de España para impulsar la evangelización de los pueblos prehispánicos. Como sabemos, esta celebración no sería lo mismo sin la ofrenda, que de igual forma es el resultado de un sincretismo entre los altares prehispánicos y cristianos dedicados a los difuntos. Altares, flores de cempasúchil, calaveritas de azúcar, papel picado, velas, pan de muerto y fotografías de los difuntos son algunos de los elementos más característicos con los que los hogares mexicanos las adornan los días previos al festejo. La función principal de los altares es la de ser una representación de la visión de los pueblos sobre el tema de la muerte, y los elementos aire, fuego, agua y tierra plasmados de forma simbólica. Generalmente suelen consistir de dos niveles, que representan la tierra y el cielo. Al cielo se le representa con las imágenes de los difuntos, los crucifijos, las velas y veladoras, mientras que lo terrenal es representado con el incienso, frutas y semillas. Alrededor del altar se suelen incorporar todos los demás elementos, como cráneos hechos de azúcar, yeso o barro, conocidos como calaveritas, y que tienen el nombre de algún difunto si es que no se cuenta con una fotografía del mismo para ser representado en la ofrenda, y que también sirven para hacer alusión a la presencia de la muerte en todo momento de la vida. El pan de muerto fue introducido por los españoles para representar la Eucaristía en reemplazo de los sacrificios. Consta de una pieza circular de pan dulce, adornado con motivos en forma de huesos, acomodados en forma de cruz, y una esfera al centro que simboliza el cráneo del difunto. El colorido papel picado fue introducido como sustituto de las figurillas que representaban a los distintos dioses, plasmados en papel amate, pasando a representar distintos elementos como los difuntos y todo aquello alrededor de sus vidas mediante formas y colores. Las velas, por su parte, comparten la función con la flor de cempasúchil de iluminar el camino del difunto hacia la ofrenda. Sin embargo, también sirven para purificar el lugar, como lo harían los cirios en presencia del cuerpo del difunto. La ofrenda no estaría completa sin la mezcla de olores que genera la quema de copal, mirra e incienso. Esta costumbre viene de la cremación de cuerpos en la época prehispánica, que se realizaba al colocar el cuerpo sobre leña resinosa e incienso. Tal práctica era común entre personas de alto rango, posiblemente debido al alto precio de conseguir los materiales. Los panteones se visten de naranja y vibran gracias a la flor de cempasúchil. El ambiente se perfuma de los olores del incienso y el copal. Los familiares se reúnen alrededor de las tumbas de sus seres queridos y comparten anécdotas del difunto, así como aquellas que éste ya no llegó a experimentar. Se escuchan rezos, llantos y risas. Todo el ambiente se convierte en un festival de sentimientos encontrados. La música no falta para dar alegría hasta el momento de la puesta de sol, donde el silencio y la reflexión pasan a dominar la escena. Los difuntos comparten el mismo plano existencial una vez más con sus seres queridos. Las noches destinadas al Día de Muertos son un momento único que permite a los integrantes de una comunidad compartir nuevamente un espacio de encuentro con sus antepasados, y no solo con ellos, sino con toda una comunidad unida bajo una misma creencia. Cientos de años de historia reflejados en un momento, herencia de dos culturas diferentes que se unieron para definir uno de los elementos más arraigados en la cultura de México. La muerte sigue siendo un eje central en la vida de su pueblo, pero a diferencia de muchos otros, aquí se celebra y se convive con ella, sabiendo que es parte inseparable de nuestro paso en la tierra. Algunos piensan que el mexicano se burla de la muerte al representarla con cráneos de azúcar, canciones o adornos. Esto no es así. El mexicano respeta la muerte como cualquier otro. Sin embargo, su historia y su herencia
le han permitido crear una relación única con ella. Una relación a la mexicana.